El contexto y propósito de la ética de la liberación. La obra Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 1998, del filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, constituye uno de los textos más influyentes del pensamiento filosófico latinoamericano contemporáneo. Es una continuación sistemática de su filosofía de la liberación, 1977, pero con un enfoque más ético y global. En ella, Dussel propone una ética material, crítica y liberadora, cuyo punto de partida no es la razón abstracta ni los principios formales, sino la experiencia concreta de las víctimas de la opresión, la pobreza y la exclusión en el mundo globalizado. El propósito de esta ética es superar los límites del pensamiento eurocéntrico moderno y construir una base filosófica universal desde el sufrimiento y la resistencia de los pueblos oprimidos. Frente a la globalización neoliberal, que intensifica la desigualdad, la alienación y la destrucción ecológica, Dussel plantea la urgencia de una ética que no sirva a los poderosos, sino que promueva la vida, la justicia y la dignidad de todos los seres humanos. Y de la modernidad a la transmodernidad. Dussel inicia su reflexión con una reinterpretación crítica de la modernidad. Según él, la modernidad no surgió como un proceso puramente europeo de progreso racional, como afirmaron filósofos como Hegel o Habermas, sino que nació en 1292 con la conquista de América. Ese acontecimiento histórico marca el inicio de la mitología de la modernidad, que presenta a Europa como centro de la racionalidad, el desarrollo y la civilización, mientras define al resto del mundo como bárbaro, primitivo o atrasado. La modernidad entonces no fue solo un proceso emancipador, sino también un sistema de dominio y violencia colonial. El capitalismo global, la esclavitud, el racismo y el patriarcado son productos de esta estructura civilizatoria. Por eso Dussel sostiene que no basta con criticar la modernidad desde dentro. Es necesario ir más allá de ella, hacia lo que denomina transmodernidad, una etapa en la que las culturas y pueblos oprimidos del mundo participen en pie de igualdad en la creación de un nuevo horizonte civilizatorio. La transmodernidad no es antioccidental, sino post-eurocéntrica. Rescata lo valioso del pensamiento moderno, como la autonomía o los derechos humanos, pero lo libera de su carácter excluyente y colonial. 2. Crítica a las éticas modernas. Dussel examina críticamente las principales corrientes éticas de la tradición occidental para mostrar sus límites estructurales. 1. La ética kantiana. Reconoce el mérito de Kant al fundar la moral en la autonomía y el respeto a la persona, pero critica su abstracción formal. El sujeto kantiano, racional y autónomo, ignora las condiciones materiales de existencia. Su ética universalista no considera la pobreza, la dominación ni la dependencia. Para Dussel, la moral debe comenzar no con la razón pura, sino con la vida concreta de los seres humanos reales. 2. El utilitarismo. Dussel critica el cálculo utilitarista por reducir la moral al máximo beneficio colectivo. Esta lógica puede justificar la explotación o el sacrificio de minorías si ello aumenta la felicidad del conjunto. Se trata, en el fondo, de una ética funcional al sistema capitalista. 3. La ética del discurso, Habermas y Appel. Dussel valora la idea de que las normas morales se legitiman mediante el diálogo racional, pero advierte que el diálogo propuesto por estos autores parte de una igualdad que no existe en la realidad. Los pobres, las mujeres, los pueblos indígenas y los trabajadores no están incluidos en las condiciones ideales del discurso. Antes del diálogo debe haber liberación. 4. La ética de Levinas. Dussel adopta el principio levinasiano de responsabilidad ante el rostro del otro, pero le añade una dimensión histórica. Para Levinas, el otro es una categoría metafísica. Para Dussel, el otro es el pobre, el colonizado, la mujer oprimida, el marginado. La ética comienza cuando escuchamos el grito de esos otros concretos. En resumen, Dussel sostiene que todas las éticas modernas fallan porque parten del sujeto dominante y no de las víctimas. La verdadera ética debe nacer desde el clamor del oprimido. El principio material de la ética. El núcleo de la ética de la liberación es el principio material. Open quote. Lo bueno es aquello que produce, desarrolla y reproduce la vida humana en comunidad. Lo malo es aquello que la destruye. Close quote. Este principio material se opone a las éticas formales, que juzgan los actos por su intención o su forma. La moral, para Dussel, no puede ser un asunto abstracto. Debe orientarse hacia la afirmación y plenitud de la vida.
La vida aquí no se limita a la mera supervivencia biológica, sino que implica la existencia plena: alimentación, vivienda, educación, cultura, amor, espiritualidad y participación social. Una sociedad es ética cuando garantiza estas condiciones a todos sus miembros. Por eso la pobreza, el hambre y la exclusión no son solo problemas económicos, sino pecados éticos estructurales. Upland. Los principios formal y de factibilidad. Dussel complementa el principio material con otros dos. 1. El principio formal, inspirado en Habermas, exige que las normas se validen mediante un diálogo racional entre todos los afectados. Pero Dussel insiste en que este diálogo debe ser realmente inclusivo y liberar a quienes históricamente fueron silenciados. El proceso deliberativo no puede reproducir relaciones de dominación. 2. El principio de factibilidad. Toda norma ética debe ser históricamente posible. No basta con ser buena en teoría, debe poder realizarse sin provocar nuevas formas de opresión. De lo contrario, se convierte en moralismo vacío o en utopismo irreal. Estos tres principios, material, formal y de factibilidad, constituyen el sistema ético integral de Dussel, una ética que sea al mismo tiempo vida centrada, democrática y transformadora. Praxis y liberación. La ética, para Dussel, no es contemplativa ni meramente normativa, es praxis transformadora. El sujeto moral no es el individuo autónomo de la filosofía moderna, sino el pueblo organizado que lucha por su liberación. Dussel retoma el pensamiento de Marx para mostrar cómo el capitalismo viola constantemente el principio material de la ética. El sistema capitalista convierte la vida humana y la naturaleza en mercancías, generando muerte, desigualdad y devastación ambiental. Por eso, la ética exige una praxis que transforme las estructuras económicas, políticas y culturales que producen víctimas. Liberarse significa construir nuevas formas de convivencia solidaria, de producción justa y de relación armónica con la naturaleza. La ética no es una moral privada, sino un proyecto civilizatorio alternativo, una comunidad de vida donde todos puedan vivir dignamente. B. La víctima como fundamento de la ética. El concepto de víctima ocupa el centro de la propuesta dusseliana. Las víctimas del sistema, los pobres, los excluidos, los explotados, no son objetos de compasión, sino sujetos éticos privilegiados. Desde su sufrimiento se revela la falsedad de las instituciones y de los valores dominantes. El grito de la víctima es el primer hecho moral. Es la voz que denuncia la injusticia y despierta la conciencia ética. De ahí la célebre inversión de Dussel frente a Descartes, open quote: ellos sufren, luego yo soy responsable. La responsabilidad no nace de la razón, sino del reconocimiento del dolor ajeno. La ética comienza al escuchar ese sufrimiento y comprometerse con su transformación. Dimensión política y económica. Dussel amplía su ética hacia la política y la economía. Sostiene que una democracia auténtica solo puede existir si incluye a los excluidos. La ética política debe partir de los pobres, no de las élites. Gobernar éticamente significa responder a las necesidades de las mayorías, no a los intereses de los poderosos. En el plano económico, Dussel propone una redefinición del desarrollo. La economía no debe orientarse por el lucro, sino por la vida. El trabajo, la producción y el consumo deben subordinarse al bienestar colectivo y ecológico. Esta visión anticipa conceptos contemporáneos como la economía solidaria, el decrecimiento y el buen vivir. C. Globalización, exclusión y ética planetaria. En la era de la globalización, Dussel observa una paradoja. Mientras la tecnología y los mercados unen al planeta, las desigualdades se profundizan. Millones son excluidos del consumo, del poder y del reconocimiento. La globalización neoliberal produce lo que él llama una ética de la muerte, basada en la competitividad y la acumulación. Frente a ello, propone una ética planetaria de la liberación fundada en la pluralidad cultural y en el diálogo entre los pueblos. Esta ética reconoce múltiples racionalidades y tradiciones morales, africanas, indígenas, asiáticas, latinoamericanas, y busca construir una convivencia transmoderna, plural y justa. La liberación ya no es solo latinoamericana, sino global. Abarca la emancipación de todos los pueblos y de la propia tierra, amenazada por la lógica destructiva del capitalismo. Conclusión, significado y actualidad de la ética de la liberación. La ética de la liberación no es solo una teoría filosófica, sino un proyecto moral y político para el siglo XXI. En un mundo marcado por el hambre, la desigualdad y la crisis ecológica, Dussel ofrece una alternativa ética que parte de las víctimas y defiende la vida.
Su pensamiento articula una síntesis original entre Marx, Levinas, Habermas y las tradiciones latinoamericanas, creando una filosofía verdaderamente postcolonial, intercultural y emancipadora. Dussel nos recuerda que la moral no comienza con el deber abstracto ni con el cálculo de la utilidad, sino con la escucha del sufrimiento. Ser ético significa comprometerse con la vida de los otros, luchar contra las estructuras de la muerte y construir comunidades donde todos puedan vivir en plenitud. En palabras del propio autor, la ética de la liberación es la filosofía de los pobres, de los oprimidos y de las víctimas, pero también el fundamento de una nueva humanidad.